Lo inmediato se consolida como el peso de la existencia. Haber sido diagramado bajo conceptos estructurados y desde ahí buscar aquello que resuena en nuestro interior. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué se pretende encontrar detrás de aquella estructura nebulosa? Se trata de un enigma que nos posee por completo. Una estructuración que desaparece frente a nuestros ojos a medida que avanzamos hacia ese objetivo. Porque quizás se muestra como la excelencia, como la manera de ser real por fuera de las apariencias. Entonces el hombre incorpora un mecanismo apenas estimulado por su parte sensible para construir y consolidar un puente. Ahora ese puente que se mueve mientras que lo recorremos soporta el peso de lo existente, pero también soporta el peso de lo invisible, lo que llevamos puesto que no se ve. Entonces caminar sobre esas maderas endebles nos consolida como quienes desearíamos ser. En ese instante de indefensión contra las estructuras materiales, aparece un pequeño destello de aquel que comienza a dominar de repente la escena. Es quien conversa levemente sobre temas que no deberían de ser tratados sobre ese mismo puente. Temas que son liberados en la intemperie. Toda esa magia que es arrastrada por la potencia de los vientos, también nos arrastra a nosotros a un vaivén de circunstancias que están dominadas por aquel viejo estímulo de las estructuras. Estructuras que caen con su peso, que demuestran su gallardía con la nobleza de materiales que en realidad fueron predeterminados en su origen para elaborar otras cosas. El enigma que subyace en la mente de quien es atravesado por estas ideas sublimes es saber quién es, quién soy, qué compuestos hacen de mí el ser que soy. ¿Podría con los mismos componentes ser otro? ¿Ser aquel que estaba bocetado para cumplir con las normas establecidas?
En realidad, el enigma que se presenta es el descubrimiento de la nada misma absorbida por el propio potencial de uno, que intenta dominar la escena para avanzar sobre esa latitud que en realidad le corresponde. Es un ir detrás de aquellos peldaños que permanecen sueltos, donde nada está atado. Entonces el hombre que se hace a sí mismo pendiente de circunstancias absurdas, se desprende en cada paso que da de todas estas manifestaciones del poder y hace de su voluntad un aislamiento que protege en realidad la construcción de su obra. Entra en escena el homenajeado, que es el artista que habita esas entrañas. ¿Cuál es el hogar del artista? ¿Dónde produce sus escalofriantes aventuras? En realidad, el hogar de ese artista es el propio ser que lo lleva adentro. Entonces, ¿quién estimula a salirse del cauce? ¿Quién me habla al oído intentando modificar el destino y consolidarse como el dueño, el amo de la estructura general del ser? En realidad uno mismo le da, yo le doy ese cauce abierto al artista que llevo dentro para que ejecute lo inejecutable, que traslade a la posible acción un determinado conjunto de elementos que se transforman rápidamente en un conjuro, en una magia que al instante de ser producida desaparece. Inevitablemente se borran los rastros. Yo digo acá e intento trasponer una frontera que en el mismo instante de ser traspuesta lanza un temporal que borra mis propios pasos. Si yo me perdiera en este laberinto, en estas elucubraciones, no podría yo mismo volver sobre los pasos dados para encontrar el rastro perdido. En realidad, el estar perdido es el propio rastro. El no poder acceder a aquellas huellas que me llevaron a un destino es el destino mismo. Entonces la fragmentación del ser desaparece en el instante donde lo perdido se adueña de todo el ser. En el instante donde crujen esas maderas podridas por el avance, por la estructuración de lo duro, por la manifestación
de lo que duele. Entonces, el significado de poder estar adentro de un proceso creativo hace del propio ser un instrumento en exceso volátil. El mismo tinte que representa la estructura celular de uno mismo hace de un nuevo diagrama su hogar. Este permanente avance hacia hace que uno tenga que dejar raudamente ese hogar que pretendía adueñarse de uno mismo y conformarse como la estructura de descanso y de sostén. En realidad, el artista toma posesión de su dominio, que su dominio es el propio ser que lo contiene. Y convertido el artista en contenedor de las futuras obras que pueda realizar. El movimiento que se lleva a cabo entre lo existente en el presente y lo inexistente hoy, que sería la construcción de esa obra, que si bien está comenzada en el presente, se realizará o se realizaría en ese futuro. En realidad ahí está conformado el nuevo espacio temporal donde uno habita. Uno habita un tiempo novedoso y a la vez es habitado por un tiempo que aún no se presenta como tal. Yo debo ser cobijo de estructuras que no están conformadas, de apenas sentidos y sentimientos que se movilizan en pos de una realización. Entonces el ser, todavía inmaculado, hace de su trayecto un burbujear permanente en la nada misma. En el instante en que se aferra, en que yo me aferro a una de estas construcciones dadas, caigo en el propio mecanismo que me expulsa. Mi propio mecanismo de defensa me expulsa de los lugares donde podría caer detenido, apresado, sepultado, maniatado. Y esa energía que fluye a través de las propias obras ejecutadas por mí son la fuente que riega mi propio manantial, que es donde yo corro, convertido en líquido, en materia de con otro sostenimiento. O sea que a través del arte y de la ejecución artística puedo consolidarme como una materia flexible, una materia adaptable a distintas circunstancias y a la vez una materia que deja de ser materia para conformarse en un leve movimiento de inestabilidad permanente. El acto creativo en toda su magnificencia.